Ok, en la clase pasada habíamos visto la parte habíamos iniciado los métodos de verificación. Entonces hablamos de la gráfica de serie anual o PDF, ¿verdad? Para poderlas comparar visualmente. Entonces, después de que ya nosotros hicimos el cálculo de la precipitación para diferentes periodos de retorno, que sería la parte teórica, nosotros tenemos los valores de la serie anual, que le vamos a asignar una probabilidad y entonces a partir de ella nosotros podemos graficar lo que serían estos puntitos que tenemos acá, eh, los puntitos donde se grafican y dependiendo si la línea se linealiza o no, obviamente esto en un papel de probabilístico, donde se pueda ver la variable normal reducida, pero si estamos, por ejemplo, trabajándolo en Excel, podríamos solamente graficarlo y ver qué también tiene el ajuste. Y entonces, a partir de ahí, ya nosotros podríamos inclusive extrapolar esa línea. En el caso de las gráficas, habíamos visto en la clase pasada que la idea entonces era asignarle a cada uno de los caudales una probabilidad de excedencia y teníamos varias fórmulas para ese fin, como es el caso de los diferentes tipos de distribuciones. Mucha gente o el método más común es utilizar la distribución tipo Weibull, que sería n entre n total más 1. Pero, sin embargo, investigaciones recientes recomiendan, dependiendo del tipo de distribución que nosotros tengamos, cuál sería la posición de ploteo que deberíamos de aplicar. Y esto con el hecho de disminuir el sesgo en los datos. Entonces, a continuación les voy a mostrar el ejercicio donde nos habíamos quedado la otra vez, donde estábamos realizando básicamente habíamos calculado tanto para Gringoting, que se utiliza mucho para la distribución valor extremo tipo 1, para usar la fórmula de Bloom, y la de Weibull, que es como la más conocida o la que mayormente la gente utiliza. Aquí lo que hice fue introducir las fórmulas tal cual se muestran en esta fórmula, ¿verdad? Y una vez con esos valores, entonces eso estaría dándome la probabilidad de excedencia. Recordemos que si tenemos aquí los caudales y tenemos esta serie temporal, ¿verdad? Perdón, esta serie de máximos anuales, yo primero, si quería calcular los caudales máximos para esta serie y hacer un análisis de máximos anuales, ordeno los caudales de mayor a menor. Y posteriormente, dependiendo de las distribuciones que yo iba a utilizar, había calculado el logaritmo, principalmente si iba a utilizar una distribución log normal o log Pearson, ¿verdad? Que había que calcularle los logaritmos. Pero en este caso estamos acá y entonces sería calcular la probabilidad de excedencia para cada una de estas posiciones, donde aquí tenemos la posición y correspondiente la probabilidad de excedencia, ¿para qué? Para este caudal. Por lo tanto, habíamos visto también que a cada una de estas podríamos calcularle el periodo de retorno, que básicamente es 1 entre la probabilidad de excedencia. Entonces, lo mismo. Vean ustedes que en el caso del periodo de retorno, al utilizar la fórmula de Gringotek nos da un periodo de retorno más alto. Y en el caso de Weibull, me da periodos de retorno más bajos. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, eso va a depender de la serie y que también se esté ajustando
la serie que yo escogí y la posición de ploteo que yo estoy también seleccionando. Vean que en el caso de Weibull estoy entonces subestimando los caudales, asignándoles periodos de retorno inferiores o menores, y con eso pues, ¿qué estoy haciendo? Pues me estoy asegurando de que estoy siendo, de que tengo un alto factor de, o sea, estoy siendo conservadora. En el caso entonces, ya acá yo tengo tanto la probabilidad de excedencia como el periodo de retorno. Por lo tanto, si grafico esos dos datos, ¿verdad? Voy a tener acá las diferentes distribuciones. Aquí he puesto la distribución de Bloom para verla y la distribución de Weibull para que ustedes vean la diferencia. Vean que al inicio de la distribución o en los periodos de retorno, este es un gráfico de periodo de retorno. Vamos a hacerlo acá más pequeño. De periodo de retorno versus caudal. Aquí tenemos los datos de Weibull y los datos de la distribución de Bloom, ¿verdad? Vean ustedes acá cómo para el periodo de retorno más alto o para el caudal más alto, una u otra distribución le asigna diferentes tipos de periodo de retorno. Entonces, aquí lo que les he puesto es, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos calculado los periodos de retorno usando diferentes distribuciones? En este caso es la distribución teórica log normal, la que he puesto aquí, y también la log Pearson, que se comportaban muy similar. Tal vez aquí la podamos ver. Estas eran las distribuciones que habíamos calculado la clase pasada, donde la log Pearson y la log normal en este caso andan muy similares porque el coeficiente de asimetría anda alrededor del valor de 0. Conforme los coeficientes de asimetría son o más grandes o más pequeños, o sea, más negativos o más positivos, esta distribución se aleja de la log normal. Pero en este caso, por ejemplo, la valor extremo tipo 1, vean que me está dando valores inferiores para el mismo periodo de retorno. Entonces, acá en este gráfico comparo la teórica con la experimental que yo tengo. Entonces, veo acá que conforme aumenta el periodo de retorno se van alejando los datos. Y esa sería una forma de visualizar de la forma gráfica cuál distribución podría estar utilizando, por ejemplo, mejor, ¿verdad? Ok, entonces, una vez que yo realizo esa introducción, ¿verdad? Vemos también que hay otro método para verificar la bondad de ajuste de las PDF. Y eso es con respecto a utilizar la prueba Smirnov-Kolmodorov. En el caso de la prueba de Smirnov-Kolmodorov, ya habíamos visto que es una prueba justamente para aceptar o rechazar una hipótesis nula. En ese caso, nosotros calculamos la diferencia de las dos distribuciones, una distribución teórica y una distribución la teórica y la calculada con las posiciones de ploteo, calculo la máxima diferencia y esa diferencia la comparo con un valor crítico para un determinado nivel de significación. Si mi valor calculado es menor que este valor crítico, yo lo que hago es que acepto la hipótesis nula para ese nivel de significación. Por lo tanto, vamos a ver, aquí está el procedimiento, qué es lo que tenemos que realizar para esto. Aquí les estoy mostrando la tabla de bondad de ajuste donde realmente depende, ¿verdad? El valor de el delta crítico lo estaríamos obteniendo
al interior de la tabla, entramos con el valor de n datos y el nivel de significación deseado. En esta tabla, en este caso, para cuando ya son fórmulas o n's muy grandes, sencillamente utilizamos esta formulación que está en la parte de abajo. Ok, ahora, en el caso que tenemos acá, estaríamos acá, vamos a establecer cuál sería mi hipótesis nula. Bueno, mi hipótesis nula sería que los datos que yo tengo arriba provienen de una distribución adecuada, ¿verdad? O la distribución que yo seleccione. En este caso, voy a valorar la probabilidad experimental para el valor extremo tipo 1, a ver si esa probabilidad con cierto nivel de significación se ajusta o no se ajusta a mis valores dados. Entonces, siguiendo la metodología que nosotros tenemos ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es calcular el F teórico, ¿verdad? Puede ser el F de excedencia o, perdón, el P de excedencia o puede ser el F acumulado, o sea, cualquiera de las dos. Sencillamente que tenemos que estar seguros que estamos comparando excedencia observada con excedencia teórica o, en su defecto, probabilidad acumulada teórica versus probabilidad acumulada experimental. Teórica y experimental. O sea, que las dos sean lo mismo, ¿verdad? No hacer una combinación. Entonces, en este caso, yo tengo aquí probabilidad de excedencia, ¿verdad? Y dijimos que para valor extremo tipo 1, la fórmula o las posiciones de ploteo que se ajustan mejor son las de valor extremo tipo 1. Por tanto, yo voy a calcular mi valor de K. Vamos a poner aquí inmediatamente lo que habíamos visto de la distribución valor extremo tipo 1. Vean ustedes que en el caso de esta distribución podemos calcular tanto el KT a partir de un periodo de retorno o desde un KT calcular el periodo de retorno. Recordemos que el periodo de retorno, ¿con qué se relaciona? Con la probabilidad de excedencia, ¿cierto? Así que lo que yo tengo que hacer es calcular KT. Como estoy trabajando con valor extremo tipo 1, vean que no es con el logaritmo de los caudales, sino es con los caudales normales. Por lo tanto, yo tengo que usar esta fórmula y de aquí entonces despejar el KT. Entonces va a ser el valor de cada caudal menos el promedio dividido entre la desviación estándar. Y eso es lo que vamos a realizar acá. Yo aquí abajo había calculado el promedio, ¿verdad? Aquí teníamos el promedio, la desviación estándar y además había calculado el coeficiente de asimetría. En este caso tenemos los valores, ¿verdad? De promedio y con estos valores es que voy a calcular el KT. Por lo tanto, cada uno de estos ordenados de mayor a menor, voy a calcularles su correspondiente KT. Posteriormente, que ya yo tenga mi KT calculado, voy a calcularle el periodo correspondiente utilizando la fórmula de valor extremo tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Con esta ecuación que tenemos acá, voy a introducir el KT y voy a despejar el periodo de retorno, ¿correcto? Ingreso aquí la ecuación, ¿verdad? Que depende de KT. Entonces, vean que este sería mi periodo de retorno. Por lo tanto, mi F teórico, ¿qué sería?
Vamos a hacerlo 1 entre t. La probabilidad de excedencia teórica sería esta, ¿ok? Ahora, posteriormente, vean que entonces ya tengo la teórica y tengo la probabilidad de excedencia de los datos observada. Por lo tanto, hago la diferencia de una con respecto a la otra, que sería el valor absoluto, que este sería para calcular el delta, ¿verdad? Ay, perdón. Y calculo el máximo. Vean que entonces el máximo de esta serie es 0.097. Ok, muy bien. Ahora, con este valor, 0.097, sería el delta, ¿verdad? Que es el delta estadístico. Ahora voy a calcular el delta crítico para mi nivel de significación deseado. En ese caso, me voy aquí a la tabla y escojo mi nivel de significación. Entonces, en este caso yo voy a escoger un nivel de significación del 5%, ¿verdad? Escojo un nivel de significación del 5%, entonces me voy aquí a la fórmula, vean que sería 1.33 entre raíz de n. Tengo n datos, que son 37 valores, el nivel de significancia 0.05 y calculo el delta crítico, que sería 1.136 entre raíz de n. Por lo tanto, mi nivel de significación sería 0.18. Como mi máximo, delta máximo, es menor que este, acepto la hipótesis nula. Por lo tanto, esta serie, con ese nivel de significación, estaría siendo coherente con valor extremo tipo 1. Esto mismo habría que hacerlo para las diferentes tipos de distribuciones, ¿verdad? Si vamos a usar log Pearson, si vamos a usar cualquier otra distribución, habría que seguir el mismo procedimiento, obviamente calculando el KT y el T, o el periodo de retorno, o la probabilidad de excedencia, dependiendo de las ecuaciones que tengamos disponibles, ¿verdad? Ok, muy bien. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿cuál era el delta estadístico? ¿Es ese máximo? Es que eso no lo entendí bien. O sea, Ajá. el delta crítico fue el que se sacó antes, El delta ese de crítico abajo. sale de tabla. Ajá, Y y este el delta, estadístico. ajá, sería Ok. que sale del máximo de De la la diferencia de diferencia las. absoluta de todos Ok, estos, ok, ¿verdad? gracias. Eso significa que esta diferencia no es más grande que una diferencia, digamos, aceptable para poder aprobar o rechazar mi hipótesis nula, ¿verdad? O sea, estaría dentro de los márgenes. Lo ideal es que nos mantengamos por debajo de este valor. Si lo sobrepasamos, quiere decir que esa distribución no es la adecuada. Ok. ¿Alguna otra duda, consulta al respecto? Tengo que subirle los videos. Ok, ahora, otro análisis muy común que se realiza es el análisis de confiabilidad.
En este caso vemos que este análisis de confiabilidad se hace mediante límites de confianza. ¿Y qué es lo que quiere decir estos límites de confianza? Por ejemplo, si yo tengo cualquier tipo de distribución, yo puedo establecer de una forma o con una distribución normal dentro de esos límites que mis valores van a estar dentro de esa distribución normal, máxima y mínima del valor promedio en cierto nivel, con cierto nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, vean que tengo, por ejemplo, mi valor promedio dentro de cualquier distribución. Tengo mi valor promedio y a la vez tengo un límite máximo y un límite inferior. Eso quiere decir que con ese nivel de confianza, cualquier valor observado puede quedar dentro de esta línea, ¿verdad? No necesariamente tienen que seguir todos la línea principal, que sería la teórica, sino que pueden estar alrededor de ese valor promedio, ¿verdad? Ahora, si tengo y me cae un punto por aquí, por ejemplo, ese punto podría ser, ya me estaría diciendo que esa distribución probablemente no se está distribuyendo adecuadamente y podría inclusive cambiar la distribución. O bien, después vamos a verlo, podría ser una prueba de datos dudosos, a ver si ese punto rojo, por ejemplo, que les estoy poniendo ahí, se sale completamente de la distribución normal, digamos, de los datos. Ok, para calcular esos límites que tengo acá, lo que voy a hacer es aplicar en el caso de log Pearson, es este procedimiento. En el caso de las otras distribuciones, como la distribución normal o valor extremo tipo 1, o que es lo que llamamos Gumbel, lo que se utiliza es el error estándar, que básicamente viene en el caso de la distribución normal, este z es la variable reducida z, que es el que sale en las tablas de distribución normal. Y en el caso de este valor, para la distribución extremo tipo 1, la KT es la que viene de, como la que calculamos anteriormente, ¿verdad? Que está relacionada al periodo de retorno. Ahora, ya sea que calculemos la distribución normal o la distribución tipo 1, ese error estándar habría que introducirlo acá, ¿verdad? El error estándar, multiplicarlo por el Z alfa para un nivel de significancia determinado, que es lo que vamos a ver en el paso anterior. Y ya calculamos el valor KT, ¿verdad? Que sería el valor que queremos analizar y así vemos nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo para esos datos. Ok, aquí vamos a verlo para una distribución log Pearson tipo 3. ¿Qué es lo que tengo que definir yo? Bueno, primero lo que tengo que definir es mi nivel de confianza. Hablamos anteriormente que estábamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. Aquí yo puedo definir un 90%. Yo lo defino para establecer las bandas. Por ejemplo, si defino un nivel de confianza de 90%, el nivel de significancia en este caso sería 0.05, ¿verdad? Si lo defino en 95%, este sería casi que 2.25%, ¿verdad? Entonces, aquí calculamos este nuevo valor de significancia para el nivel de confianza que estemos trabajando. Por lo tanto, para calcular el límite superior y el límite inferior, vamos a tomar los promedios de los logaritmos, porque estamos trabajando con el logaritmo, lo multiplicamos por la desviación estándar de ese logaritmo, vean que en los dos casos es lo mismo, y aquí lo multiplicamos por este KT, que sería el KT superior y el KT inferior,
que tiene que ver relacionado o que está relacionado con ese nivel de significancia escogido. Y aquí está cómo se calcula. Vean que esto depende del KT de la distribución log-Pearson. Y además de eso viene un A y un B, que en este caso A y B, aquí están las fórmulas, dependen de el KT igual, ¿verdad? Este mismo KT, que es el de la distribución log-Pearson 3, y dependen de la cantidad de datos, que nosotros teníamos 37 datos, y de este Z para un nivel de significancia escogido, ¿verdad? Ok, vean que en este caso, este Z dice que es la variable normal estándar con una excedencia alfa, ¿verdad? Entonces, si yo entro con un nivel de significancia, por ejemplo, del 5%, ¿cuánto sería la probabilidad entonces? ¿O cuánto sería el otro dato? Tendría que buscar el del 95%, ¿verdad? El anterior. Ok, vamos a ver acá cómo se estaría viendo esto, o cómo se calcularía ya en los valores que tenemos. Entonces, vemos que tenemos las dos, ¿verdad? Aquí está, límites de confianza. Por ejemplo, si yo tengo una probabilidad o un nivel de confianza del 90%, mi probabilidad de excedencia, ¿qué va a ser? 0.05. Por lo tanto, me voy a buscar esa probabilidad acumulada y entonces lo que voy a obtener es 0.95, o sea, 1 menos la probabilidad de excedencia. Con esta F acumulada, esta sería la que ingreso en la tabla y de ahí voy a obtener entonces el Z correspondiente, ¿verdad? ¿Estamos claros acá? Vamos a verlo aquí en la tabla de acá. Esto es probabilidad acumulada y así es como viene. Pero entonces vean que en ese caso solamente esa significancia me está diciendo que es igual a la probabilidad de excedencia. O sea que si yo escogí 0.05, voy a tener un 95%. Entonces voy a escoger aquí el valor. Vean que aquí está 95. Bueno, está entre este y este. Por lo tanto va a ser 1.64. ¿Verdad? Por ahí más o menos 64.5, que es lo que estoy colocando acá, ¿verdad? 64.5. Ahora, si yo fuera a escoger un nivel de confianza de 0.6, por lo tanto, mi probabilidad de excedencia sería 1 menos esto dividido entre 2. Por lo tanto, la probabilidad acumulada sería 0.8, o sea, 1 menos esto. Y este valor, estos que tengo acá, serían los que ingreso en la tabla, ¿verdad? Estos se ingresan en tabla. Y obtengo el valor de Z. Ahora, si vamos a trabajar con un nivel de confianza del 90%, el valor de Z, ¿verdad? Sería ese. Por lo tanto, vean que entonces ya tengo el Z para ese nivel de significancia. Calculo A, calculo B, que serían estos valores que tenemos acá. Vean que el A no depende del KT. En el caso de B, sí depende de KT. O sea, va a depender del factor de frecuencia de ¿quién? De la distribución log-Pearson 3. Bueno, aquí no los agregué, pero en realidad aquí lo que iría es mi KT de log-Pearson.
¿verdad? Que serían los que ya habíamos calculado en la clase pasada, que serían estos que tenemos aquí, ¿verdad? Profe, Sí. tengo una duda con en arriba donde dice el alfa y el beta, en la columna del, es el 0.6, 0.2, 0.8, arriba. Ajá. Ajá, los Estos. de la derecha, esos. Es que sí entendí cómo sacó esos de la parte izquierda, pero no me quedó claro lo del 0.6, 0.8 y Este es de esa un, parte, ajá, esos. sí, Ajá. este es un ejemplo, digamos, donde aquí yo escogí, realmente este sería como mi input, ¿verdad? Aquí sencillamente estoy viendo para que ustedes vean y ahora vamos a ver cómo se acortan las bandas o cómo se ensanchan las bandas con diferentes niveles de confianza. Aquí yo escogí un nivel de confianza de 0.9. En este caso lo escogí de 0.6. Y la fórmula para calcular la probabilidad de excedencia o el valor de significancia era, ¿verdad? El que teníamos que era 1 menos este y todo dividido entre 2. No sé si puedes ver la fórmula acá. Ajá, sí, esa sí la entendí. Ajá, que sería esta Ajá. que tenemos ahí. Ok, ahora con este valor calculo la probabilidad acumulada. Si esta es mi probabilidad de excedencia, obviamente este es el complemento de este. O sea, estas dos tienen que sumar 1. Estas dos tienen que sumar 1. O sea, esto es 1 menos 0.2. Por eso es 0.8. Y después con estos valores es que ingreso en la tabla de probabilidad normal y obtengo los valores de Z. Ok, ambos se sacan igual, pero son como dos escenarios, por así Exacto, estos decirlo. son dos escenarios, Ah, ok. escenario 1 y Ok, escenario 2. Para ok. ahora poder ver las diferencias. Vamos a poner aquí escenario 1, ¿verdad? Escenario 2. Ahora después los vamos a evaluar. Por el momento vamos a trabajar con el escenario 1, ¿verdad? Trabajamos con el escenario 1, entonces sacamos el Z, sería este, y con ese Z calculamos A y B. Vean que B depende de KT. En este caso estamos trabajando con log Pearson, entonces obviamente los KT serían los de log Pearson, que dependían de qué, de cada periodo de retorno, ¿verdad? Los tenemos acá, dependiendo del periodo de retorno, ¿verdad? Así vamos a tener nuestro valor de KT. ¿Ok? Con esos valores de KT que tenemos acá, vamos a calcular el B usando justamente esta fórmula. La ingresamos, tenemos calculado nuestro B y ahora calculamos con la ecuación de U, que aquí la tenemos, cuál es el K del límite superior y del límite inferior. Básicamente es una sustitución de parámetros en la fórmula. Los calculamos, ¿verdad? Y posteriormente vamos a obtener el valor de U y L, que sería ya el límite superior y el límite inferior. Calculamos entonces el límite superior, el límite inferior. Este valor que tenemos aquí es el promedio y la desviación estándar, pero como estamos trabajando con log Pearson, entonces sería ¿de quién? De los logaritmos. No se nos olvide, ¿verdad? Entonces calculamos el límite superior y el límite inferior para cada uno de esos valores. Y posteriormente, ¿qué nos quedaría? Bueno, hacer 10 a la U para eliminar el logaritmo. Por lo tanto, vamos a obtener nuestra banda superior y nuestra banda inferior,
¿Para quiénes? Para cada uno de los periodos de retorno. Entonces, si yo grafico esto, vamos a ver, aquí tenían los valores. Voy a verlo de esta manera, ¿verdad? Ahora voy a tener la distribución. Aquí hice la distribución Log-Pearson, la teórica. Puse los valores calculadas con diferentes tipos. En este caso puse las posiciones de ploteo de Bloom para que ustedes las vieran. Y también puse la de Weibull. Vean que lo mismo, ya que estamos calculando Bloom, vean que Bloom se acerca más a la distribución Log-Pearson 3. En cambio, Weibull está más lejos de la distribución. Sin embargo, al graficar la banda superior y la banda inferior, me dice, por ejemplo, que para ese nivel de confianza, ¿verdad? Mis valores están todos dentro de esa distribución. Por lo tanto, se estaría ajustando, ¿verdad? Ahora, lo que querían ver, vean que aquí tenemos un ancho de banda más grueso y era con lo de los escenarios. Si yo cambio el escenario y en lugar de usar un nivel de confianza del 90%, lo utilizo del 60%, vamos a ver qué es lo que sucede. Cambio aquí el Z, todos los valores van a cambiar. Y vean que las bandas se estrecharon. Lo que estoy haciendo es no aplanando la curva, como en el caso anterior, sino que estoy disminuyendo la varianza de esa distribución. Por lo tanto, vean que ya el valor de Weibull queda por fuera, ¿verdad? Y ya quedo como más, restringo más los datos. Vamos a cambiarlo y vamos a dejarlo con el escenario 1. Ok, ahora, otra prueba que se hace muchísimo, bueno, aquí quedamos, perdón, que era con Log-Pearson. En el caso ya que estemos trabajando, que no lo voy a hacer, sino que nada más se los estoy explicando, es exactamente el mismo procedimiento, nada más que en lugar de calcular el KT, del límite superior y el KT del límite inferior, lo que hacemos es calcular el error estándar, ¿verdad? Y este Z se obtiene de la misma manera que obtuvimos este Z de significancia, ¿verdad? Nada más que utilizando estos valores. Ok, otra de las cosas que se realiza muchísimo también es, por ejemplo, si nosotros observamos que en esta gráfica tenemos nuestras bandas y hay datos que nos están quedando por aquí afuera, entonces uno podría pensar, bueno, ¿será un error tal vez del dato? ¿Será un error de precisión? ¿O contra qué nos estamos enfrentando? Porque a veces sucede que el dato fue tomado mal, hay un error en la medición o hay algún tipo de error. Entonces, nosotros podemos corroborar si realmente estadísticamente eso tenemos un outlier, ¿verdad? Que llamamos un punto que se está saliendo completamente. Entonces, en esos casos, nosotros realizamos esta prueba de valores y lo que tenemos que ver es el tipo, digamos, de asimetría que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos asimetrías que son
¿Se acuerda que antes calculamos un coeficiente de asimetría? En nuestro caso, nuestro coeficiente de asimetría está casi cercano a 0. Pero en el caso de que sea muy elevado y que la simetría sea mayor de 0.4, lo que nos da un indicativo es que podríamos hacerle más una prueba para los valores altos, o sea que podríamos tener un outlier extremo. En el caso de asimetría menores o inferiores de 0.4, podríamos tener un valor mínimo que esté, digamos, tal vez saliéndose de la distribución. Y si está en más o menos 0.4, pues tendremos que hacer las dos para ver si tanto tenemos un outlier alto o un outlier bajo. En este caso establecemos los umbrales y básicamente usamos estas ecuaciones, es muy sencillo. Lo que tenemos que ingresar es con el tamaño de la muestra en esta tabla y calcular este valor de Kn. Y con el valor promedio y la desviación estándar estaríamos determinando nuestro umbral. Obviamente, si estamos trabajando con los logaritmos, tendríamos que hacerlo con los promedios y las desviaciones estándar de los logaritmos y después eliminar el logaritmo haciendo 10 a el valor que tenemos de y. ¿Verdad? Entonces, cuando realizamos veamos que nosotros lo que tenemos son 37 datos. En este momento tenemos una muestra de 37, por lo tanto mi Kn es de 2.65. Entonces, sencillamente, vengo acá con el valor de Kn, 2.65, bueno, aquí lo puse, digamos aquí sería Kn para 37 datos, ¿verdad? Sería 2.65. Y en ese caso, sencillamente evalúo el alto y el bajo utilizando el promedio y la desviación estándar que tenía, como aquí estoy trabajando con log Pearson, entonces sería con el valor de los logaritmos. Por lo tanto, ya veo que si yo tuviera un valor más alto que 7.300 metros cúbicos o un valor más bajo de 634, podría revisarlo en los valores que tengo acá, ¿verdad? Vean que aquí no tengo un valor más bajo que ese, ni tengo un valor más alto que ese. Por lo tanto, ninguno de esos datos se está saliendo y no tendría que eliminarlo. En el caso de que sí se dé, tengo que investigar muy bien si realmente ese evento se dio o no se dio para tomar la decisión de eliminar el valor. Porque si no, puede ser que sencillamente tenga que cambiar nada más la distribución que estoy trabajando. ¿Por qué? Más ahora con la situación de cambio climático, ¿verdad? Y si ya yo tengo evidencia, por ejemplo, estoy haciendo un análisis de lluvia y encuentro un dato dudoso bajo, pero resulta que me voy a los registros históricos y realmente esa precipitación o ese caudal coinciden con un momento histórico donde hay evidencia de que hubo una sequía, de que hubo un evento del Niño, en el caso de Guanacaste, por ejemplo, entonces tengo que ser muy cuidadoso y no entonces eliminar el valor, ¿verdad? O, por ejemplo, en el caso de que un valor que fue muy alto, corroborar si en esa fecha realmente tuvimos un evento así de grande, ¿verdad? Para entonces tomar la decisión si lo eliminamos o no. ¿Alguna duda con respecto a esto?